Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast dedicado a la praxis pedagógica y a su recorrido histórico en Iberoamérica. Vamos a dar paso a la profe Paola, quien hará una presentación breve de nuestro grupo de trabajo. En la actividad número 2, narrando, los participantes son Betancur Lagos, José Luis, Blanco Bermúdez, Rosa Alicia, Canciano Fandiño, Luis Alberto, Correa Bustamante, Yubi Norelli, Jiménez Ospino, Maidet María y quien les habla, García Sierra Paola Andrea. Praxis pedagógica, un recorrido por la historia. En este encuentro abordaremos elementos de comprensión histórica que nos permitirán reflexionar desde nuestro quehacer educativo y pedagógico e interpelar las dinámicas que se presentan actualmente. Iniciamos el recorrido por Maldonado, quien expone un contexto histórico y filosófico situado en la posguerra en Europa, víctima de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría, donde la sociedad europea generó un movimiento de desencanto producto de los acontecimientos vividos, dando origen así a la acción crítica, impulsando movimientos sociales que buscaban una transformación en la sociedad, que hasta este momento había sufrido las consecuencias de la violencia y opresión. Es así como la educación cumple un papel fundamental en la acción crítica, sirviendo como una herramienta para la liberación y transformación de la sociedad. Día a día, la educación enfrenta desafíos que significan poner retos. Como docentes y a través de nuestra formación y vocación somos creativos, capaces de plantear y replantear métodos desde la práctica pedagógica, donde se promueva un pensamiento crítico que permita mayor participación en la sociedad. A través del texto podemos concluir así que en las situaciones más adversas por las que puede pasar una sociedad, en este caso la Segunda Guerra Mundial, es necesario reconstruir una sociedad y significar la pérdida de muchas vidas para valorar la incidencia y la transformación, en este caso de la educación, buscando una sociedad más justa que valore los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo así una educación crítica y transformadora. Para dar continuidad a nuestro análisis, tras situarnos con Maldonado en el contexto europeo de posguerra y la emergencia de la acción crítica a la educación, conectamos ahora con la perspectiva de la profe Maide, quien nos mostrará cómo estas ideas de pedagogía crítica se aplican con herramientas de empoderamiento en contextos vulnerables. Transformar la educación. Pedagogías críticas como herramientas de empoderamiento en contextos vulnerables. Trabajar con estudiantes de bajos recursos económicos implica enfrentar realidades de desigualdad estructural que limitan el acceso a oportunidades educativas y, en muchos casos, afectan la motivación de los estudiantes. Sin embargo, también significa tener la posibilidad de ser un agente de cambio en sus vidas, utilizando la educación como herramienta de empoderamiento. Desde esta posición, las ideas de Maldonado resuenan en varios aspectos. El desencanto como punto de partida. Maldonado describe cómo los sistemas educativos tradicionales han fallado en cumplir las promesas de equidad y justicia. En un entorno de escasez, este desencanto puede ser evidente en las expectativas bajas hacia la educación, tanto por parte de los estudiantes como de sus familias. Como docente, el desafío es transformar este desencanto en una oportunidad para cuestionar los modelos tradicionales y fomentar una visión crítica y esperanzadora del futuro. Otro aspecto es la acción crítica en el aula. Implementar una pedagogía crítica significa crear un espacio donde los estudiantes puedan reflexionar sobre sus propias realidades y cuestionar las desigualdades que enfrentan. Esto podría incluir actividades que conecten el contenido curricular con problemas locales, como la falta de recursos o las disparidades sociales, y fomentar discusiones sobre cómo transformar estas situaciones. Otro aspecto podría ser el rol del docente como guía y facilitador. Más allá de ser un transmisor de conocimiento, el docente se convierte en un líder que inspira y guía a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Esto requiere empatía, creatividad y un compromiso con la justicia social. Como docente que enfrenta las dificultades de trabajar
con comunidades vulnerables, abrazar las pedagogías críticas significa no solo enseñar contenidos, sino también sembrar semillas de esperanza y cambio. Es una oportunidad para reimaginar el aula como un espacio donde los estudiantes puedan encontrar no solo conocimiento, sino también la confianza y las herramientas para soñar con un futuro mejor. Partiendo de la educación de la pedagogía crítica en contextos específicos, nos moveremos hacia una visión más amplia en Iberoamérica, con la profe Rosa, quien nos introduce a la historia de la educación pública y su moldeo por procesos políticos y sociales en la región. Y de Europa pasamos a Iberoamérica. Ossenbach destaca cómo a lo largo de los siglos XIX y XX, la educación pública en Iberoamérica ha sido moldeada por procesos políticos y sociales complejos, desde los primeros esfuerzos locales y la implementación de métodos innovadores hasta la intervención estatal en la consolidación de un sistema educativo. Cada etapa refleja la interacción entre la transformación política y la necesidad de formar ciudadanos en una sociedad en constante cambio. La instrucción pública se constituye como un pilar esencial para la transformación social, garantizando el derecho a la educación y fomentando la igualdad y la libertad. La descentralización de la educación en manos de los municipios muestra un enfoque innovador hacia la gestión educativa, permitiendo que las comunidades participen activamente en la formación de sus ciudadanos. Este modelo promueve no solo la escolarización, sino también la creación de un sentido de pertenencia y de responsabilidad cívica. La adopción del método de enseñanza mutua, a su vez, refleja una adaptación de estrategias educativas que priorizan la inclusión y la accesibilidad, permitiendo que un mayor número de niños se beneficie de la educación. Sin embargo, a medida que se prioriza la formación de nuevas élites a través de la educación superior, surgen tensiones entre el viejo orden y las nuevas demandas sociales. La clausura de universidades coloniales en favor de instituciones que respondan a las necesidades del Estado ilustra el deseo de moldear una élite alineada con los principios republicanos, dejando atrás un pasado en el que la educación estaba ligada a intereses eclesiásticos. Este proceso, aunque cargado de desafíos y conflictos políticos, subraya la importancia de la educación como motor de cambio. La creación de universidades en medio de la inestabilidad resalta el compromiso de los nuevos gobiernos con la formación de ciudadanos informados y críticos, capaces de participar en la construcción de sus sociedades. En síntesis, la educación se presenta no solo como un derecho, sino como un instrumento de formación social y política. Y a lo largo de este documento se nos recuerda que el acceso a la educación es fundamental para el desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida con su entorno. Profundizando en la historia de la educación en Iberoamérica, el profe José Luis tomará la palabra para detallar la evolución de los sistemas educativos, resaltando los desafíos y las tensiones entre la atención y la modernidad. Evolución de los sistemas educativos en Iberoamérica. La historia de la educación en Iberoamérica refleja la lucha constante entre tradición y modernidad, entre inclusión y marginación. Si bien se logró consolidar sistemas educativos con leyes generales que brindaron estructura y continuidad, estas no siempre fueron suficientes para garantizar una educación equitativa y de calidad. Uno de los principales desafíos ha sido la formación de maestros, pues sin una preparación adecuada, la expansión de la educación pública no se tradujo en una mejora sustancial del aprendizaje. Además, la educación rural e indígena fue relegada bajo un modelo que no reconoció la riqueza de la diversidad cultural, evidenciando que las políticas educativas respondieron más a intereses centralizados que a las verdaderas necesidades de las comunidades. Por otro lado, el siglo XX trajo consigo avances significativos con la creación de instituciones técnicas y profesionales, lo que permitió atender las demandas de la industrialización y la modernización económica. Sin embargo, este crecimiento no siempre estuvo acompañado de reformas estructurales que garantizaran equidad y pertinencia en la educación.
Este recorrido histórico nos invita a reflexionar sobre la importancia de una educación inclusiva, adaptada a los contextos sociales y culturales de cada país. Es fundamental que los sistemas educativos evolucionen no solo en términos de cobertura, sino también en calidad y equidad. Continuando con nuestro recorrido con las transformaciones en la educación iberoamericana, yo, Luis Alberto, les ofreceré una visión de los cambios profundos ocurridos en el siglo XX. Continuando con el análisis del texto, Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica, podemos observar cómo los cambios sociales, políticos y económicos del siglo XX transformaron profundamente la educación en nuestra región. A principios de este siglo, la educación ganó relevancia social. Maestros, estudiantes fueron valorados, se construyeron más escuelas y las mujeres surgieron como figuras claves, tanto en las aulas como en la lucha por sus derechos. Un factor crucial fue la búsqueda de autonomía universitaria, que limitó la influencia de decisiones gubernamentales autoritarias. Además, se optaron modelos pedagógicos europeos que centraban la enseñanza en el estudiante y su vida cotidiana. Tras la Segunda Guerra Mundial, la educación se enfocó en el desarrollo económico, buscando la reconstrucción y el progreso de las naciones. Estas transformaciones históricas han dejado una huella duradera en el sistema educativo iberoamericano, influyendo en su estructura y enfoque pedagógico. Finalmente, para concretar estas dinámicas regionales, la profe Yubi nos guiará a través de una evolución particular del sistema educativo colombiano desde sus raíces históricas hasta los retos del siglo. Para terminar, analizamos cómo el sistema educativo colombiano ha evolucionado a lo largo de los siglos. Desde sus orígenes en el siglo XVI, influenciado por la Iglesia y comunidades religiosas, hasta llegar a los desafíos y transformaciones del siglo XXI. A lo largo de los siglos, las corrientes filosóficas, los movimientos políticos y las influencias externas, como la Ilustración y la Revolución Francesa, han marcado el camino hacia una educación más inclusiva, moderna y técnica. El sistema educativo en Colombia ha pasado de ser exclusivo y tradicional a ser más asequible, con un enfoque en la pedagogía crítica y el reconocimiento de la educación como un derecho público. En la actualidad, la globalización y la tecnología han modificado aún más el panorama educativo, impulsando la competitividad y la modernización de los currículos. Sin embargo, los aspectos sociales y éticos siguen siendo una parte esencial en el proceso educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Esperamos que este recorrido a través de la historia de la educación haya sido enriquecedor. Les agradecemos por acompañarnos en esta exploración de la práctica pedagógica y su papel en la transformación de la sociedad. Hasta la próxima.